Y vamos a hablar de estar conectados al crecimiento. Hay tres palabras que están en el horizonte de la visión que desde que empezamos nuestra iglesia va a hacer casi 18 años, ABC. Desde sus inicios hay tres palabras que marcaron un poco la dinámica y que de tanto en tanto las vamos recordando. Esas tres palabras son empezamos con otra. Celebrar, primera palabra, contribuir y conectar. De tanto en tanto vamos recordando estas palabras. Y vamos a ver, pues, en qué consiste algo de esto. En primer lugar, celebrar. Celebrar es lo que venimos haciendo todos los domingos, cada domingo de forma comunitaria. Lo haremos mejor, lo haremos peor, lo haremos más inspirados o serán pesados, yo qué sé, pero lo que sí está claro es que queremos celebrar a Jesucristo, queremos celebrar su obra, exaltar esa obra magnífica, su vida, su muerte, su resurrección. Lo celebramos y lo celebramos de diferentes maneras cada domingo. Y lo hacemos con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo, buscando siempre la excelencia para Dios en medio de la sencillez, con los recursos que tenemos, pocos o muchos, por medio de las alabanzas, las oraciones, por medio del testimonio, de la experiencia personal y por medio de la palabra. Celebrar. Eso más o menos lo venimos haciendo. Lo podemos hacer mucho mejor, por supuesto. Lo podemos hacer de manera más intensa. Lo podemos hacer con mayor participación. Y de diferentes maneras, sí, pero lo importante es celebrar. La segunda palabra clave es contribuir. Contribuir significa que lo que cada uno tiene lo da en beneficio de los demás. Repito, contribuir es dar lo que yo tengo en beneficio de los demás. Y eso tiene que ver, pues, con tiempo, con dones, con dinero, con dedicación, con ideas, con tantas cosas se puede contribuir, ¿verdad? Lo importante, como decía Pablo a los colosenses, que todo lo que hagáis lo tenéis que hacer de corazón, como para Dios, no para los hombres. Eso en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Bueno, vamos a leer muchos textos. Os he dicho que vamos a estar pensando. Contribuir, por lo tanto, es darte no por buscar el beneficio o el halago de los demás, sino hacerlo como para el Señor. Y de esta manera el cuerpo de Cristo y cada miembro contribuimos con nuestra acción, como también habla en otro pasaje, en Efesios, de que todos los miembros, cada uno ejerciendo sus dones, beneficia al resto del cuerpo. Contribuir. La primera palabra es celebrar. La segunda, contribuir. Y la tercera palabra es conectar. Conectar significa o implica relacionarse. Relacionarse y es entrar en contacto no solo con las personas, sino también con las necesidades de las personas. Más allá de establecer el contacto, como tenemos en nuestros móviles, ¿verdad? Tenemos los contactos. Es mucho más que simplemente conectar con la persona, es conectar con las necesidades de las personas. Insistimos que para que eso suceda, lo mejor es conocer la palabra de Dios, porque a través de ella podemos ver cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se expande el reino de Dios. Por eso, desde el principio de ABC, de Asamblea Bíblica del CAM, determinamos, según cómo utilicemos nuestro tiempo, cómo utilicemos nuestras habilidades, nuestra energía, nuestros recursos, demostraremos, según cómo lo hagamos,
demostraremos cómo está nuestra fe, cómo son nuestros valores personales, y si esos valores se ajustan a los valores de Dios. Así que es importante que si queremos contribuir, celebrar, contribuir y conectar, tenemos que hacer una revisión nosotros mismos. Vamos a ver en este rato, vamos a centrarnos un poco en la tercera palabra, conectar. Conectar es entrar en el proceso de cambios. Ya para pensar. Conectar es entrar en el proceso de cambios. Cuando conectamos, estaremos entrando en una serie de cambios que pueden ocurrir en mi vida y en la vida de otros. Dios, a través de su palabra, nos muestra cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo crece el reino de Dios. Y vamos a ver, ahora sí, un texto, un pasaje muy corto en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Puedes leer un versículo cada uno, solamente son 5 versículos. Marcos capítulo 4, son 4 versículos, del 26 al 29. Es una parábola. Decía además, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sepa cómo. Muy bien. La terra per si mateixa, la terra per si mateixa genera el fruit. Primer un bri, després l'espiga, després el gra atapeït dins l'espiga. El següent, el 29. I així que el gra és a punt, aquell home fa córrer l'alfals perquè ha arribat el temps de la sega. Molt bé. Es una parábola bien que el Señor Jesús dijo, una parábola bien sencilla. Más adelante iremos un poco más al detalle de esta parábola. De manera simple, el Señor nos está diciendo qué debemos hacer y cómo debemos conectar. ¿Y cuál es lo primero de todo? Dice esparcir la semilla, sembrar. Evidentemente que si no prestamos atención a los principios de Dios para que su reino crezca, esta parábola el Señor Jesús la dijo diciendo el reino de Dios es como, ¿vale? Y habla de crecimiento la parábola. Es evidente que si no prestamos atención a los principios que Dios diseñó para que su reino crezca, no podremos ver resultados. Es algo muy sencillo. Si no estamos atentos a cómo el Señor, Él mismo, explica de una manera tan simple, tan sencilla el crecimiento, pues no vamos a ver resultados. Tenemos la tendencia a pensar que el crecimiento, me refiero del crecimiento de la Iglesia, está unido a muchas cosas, a muchos eventos, a muchas actividades, a dedicar recursos, dinero, a tener muchos dones especiales. Y entonces, pensando en eso, nos quedamos como aletargados, como diciendo, bueno, ya vendrá cuando ocurran estas cosas. Sin embargo, la experiencia nos demuestra, por lo menos la experiencia que algunos de nosotros tenemos, es que esto no siempre ocurre así. No digo que no haya de realizarse, y yo soy una de las personas que más historias de estas hago, ¿no? Lo sabemos muy bien y como iglesia, pero no necesariamente el crecimiento viene por esos momentos clímax que podamos o se puedan organizar. Cuando una iglesia se dedica a practicar algunos de los mandatos de Jesús
y deja de lado el resto de las actividades, entonces puede observar que el crecimiento está ligado a pequeñas acciones y acciones constantes, donde pueden o no pueden existir momentos cumbres, o sí, pero lo importante son las pequeñas acciones. Una ilustración local que nosotros tenemos aquí en el Camp de Tarragona y aquí en Cambrils, de nuestra tierra, es cuando hay la recogida de la oliva. Ya se está recogiendo la oliva, ¿no? Pero uno de los momentos clímax es cuando se celebra la festa del oli, ¿verdad? Aquí en Cambrils y en muchas de las poblaciones de la zona, del área. La festa del oli, la fiesta del aceite, donde allí pues hay comida, la gente vende los productos, se puede saborear diferentes platos, es toda una fiesta. Es el resultado, es el fruto de haber sembrado, o en el caso de los olivos que duran tantísimos años, ¿no? Pero que cada año van dando ese fruto. Ese es el resultado de que alguien en un momento determinado sembró y de ahí surgió un árbol y de ese árbol el fruto que tan preciado es ese fruto y que tanto usamos. Yo no sé vosotros, pero en las ensaladas, olivas, ponemos aceite por todas partes. Cuando viajamos a países donde no hay tanto aceite, lo echamos en falta. ¿Verdad que sí? Bien, pues vamos adelante. Estamos hablando de conectar, es entrar en proceso de cambios. Y antes he dicho que Jesús dio mandatos simples. Jesús nos manda a través de estos mandatos simples y nos manda que le demos prioridad de manera muy rápida. Lo menciono a cosas que las conocemos muy bien. Por ejemplo, el tema del tiempo con el Señor, como el Señor Jesús mismo tenía y dedicaba su tiempo para estar con el Padre, la vida devocional. El evangelismo personal, es decir, compartir la fe con los no cristianos, sea de manera natural, de manera espontánea, o sea con intencionalidad, es decir, voy a salir y hacerlo, ¿no? Sea como sea, el evangelismo personal. El discipulado, algo de lo que aquí lo mencionamos mucho y hacemos lo que podemos, pero queremos mejorar en eso. Es decir, enseñar a vivir, ojo, el discipulado es enseñar a vivir la palabra, no simplemente a dar conocimientos, sino enseñar a vivir la palabra. Grupos pequeños de crecimiento donde la sana convivencia, la oración, la palabra compartida con los presentes, la visión evangelística, pues puede formar parte de los grupos pequeños. Las misiones, parece que el tema de las misiones es algo que no tiene que ver con nosotros, sino con organizaciones o iglesias muy grandes, pero las misiones, cuando recordamos que el Señor Jesús dijo, id y predicad a todas las naciones, se lo decía a los discípulos, a sus seguidores, a nosotros también. Así que las misiones forman parte también de esas prioridades que han de estar presentes en la vida de la Iglesia. Todo esto que vemos aquí en pantalla, todo esto está conectado entre sí. Está conectado. Y como está conectado, aunque sean cosas que son muy conocidas, hemos de hacernos la pregunta, ¿qué tanto nos dedicamos cada semana, yo digo cada semana, a practicar alguno de estas cosas, si no todas? ¿Qué tanto eso forma parte de mi práctica diaria? La que sea, de estas 5, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas más, pero esto es la prioridad, es lo básico, ¿no? No sé si es una utopía,
No sé si pensáis que es una utopía, es decir, algo imposible, algo que solamente para los muy espirituales o yo qué sé. No sé si es una utopía, pero cuando una iglesia en su conjunto y sus miembros tienen en cuenta estas 5 prioridades, que son conocidas, ¿verdad? Vida devocional, evangelismo personal, discipulado, grupos pequeños, misiones. Cuando una iglesia de alguna manera está viviendo estas cosas, pues personas estarán siendo discipuladas cada semana de una manera directa entre unos y otros. Habrán bautismos con mayor frecuencia, se incorporarán nuevos miembros en un crecimiento más o menos regular o constante. Las personas, los miembros empiezan a tomar y asumir responsabilidades. Se ponen en marcha grupos de crecimiento, grupos pequeños. Nos convertimos en una iglesia misionera, no simplemente receptora, que participa en proyectos propios o apoyando a otros. En fin, si hacemos estas cosas, seremos, en definitiva, más obedientes a los mandatos del Señor. La clave de todo esto se encuentra en la simple obediencia a los mandatos de Dios. No hay más. ¿Verdad? Lo entendemos bien eso, ¿verdad? Todo depende de mi obediencia al Señor. Y aquí es donde la Iglesia se da cuenta de que el crecimiento no tiene que ver ni con campañas, reuniones extraordinarias, ni dinero en un presupuesto, que hay un precio que es mucho más costoso, que vale mucho más, que tiene alto valor, que es nuestra disponibilidad personal para obedecer a Dios. Eso es lo que de verdad tiene peso y tiene valor, ¿no? Y esto nos enfrenta a experimentar un cambio, nos invita a ser más humildes, a obedecer y a confiar en Él. Como hemos cantado al principio, Él es fiel, el Señor es fiel, y lo único que tenemos que hacer es confiar en esa fidelidad. De hecho, si obedecemos sus mandatos, Él va a producir el crecimiento. Dice 1 Corintios 3:7, ¿lo puedes leer, Joan? 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, y aunque parezca muy importante y trascendental, realmente quien va a dar el crecimiento, quien va a hacer crecer, es Dios. Pero hay toda una tarea antes que nos corresponde a nosotros. Es decir, si Jesús nos dio estos mandatos, es porque los podemos cumplir. El Señor Jesús no dio una serie de mandatos que no se pudieran cumplir, que iban a ser imposibles, ¿verdad? El Señor sabe cómo somos, sabe cómo son sus criaturas. Por lo tanto, lo que Él ha mandado para cumplir, sabe que nosotros lo podemos cumplir. De la misma manera que Él promete el crecimiento. Y es un poco la otra cara de la moneda. Tú haz tu parte, yo voy a hacer mi parte. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo crece el reino de Dios? Bueno, las plantas crecen, los animales crecen, los virus crecen, ¿verdad? Las personas crecen. La Iglesia fue creada para crecer. Y la prueba está en que en 2000 años la Iglesia se ha extendido por casi todo el mundo, porque si se hubiera proclamado el Evangelio en todas partes, el Señor Jesús ya vendría
si es que ello no viene en cualquier momento. Pero la iglesia fue creada por Jesús para crecer. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y edificar tiene que ver con crecer, con construir, ¿verdad? Con crecimiento. Ahora, ¿qué fenómeno particular afectará a la iglesia para que no crezca de manera natural? ¿De qué dependerá? Siempre la mejor respuesta a nuestras preguntas es volver a escuchar a Dios y que Él nos recuerde lo que el Señor Jesucristo ya enseñó. Pasemos por unos segundos a volver al pasaje de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Pero antes, acordaos de estas otras palabras del Señor. El Señor Jesús dijo, considerad, observad, mirad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. O sea, estar atentos y fijaos cómo el crecimiento de lo natural tiene que ver también con el crecimiento natural de la iglesia. Y el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, versículos 26 y 29, amplía este concepto del crecimiento del reino de Dios. Lo veis en Marcos capítulo 4, solamente es ver estos detalles que aparecen en la parábola. Porque nos muestra cuál es el papel del hombre y cuál es la parte de Dios. Y según este pasaje, el hombre puede y debe sembrar. Dice, el reino de Dios se parece cuando un hombre echa semilla, sembrar. Esto es conectar. Es conectar. Cuando el hecho de sembrar regularmente la semilla de la palabra de Dios en las personas, realmente sucede. Sucede y podemos empezar a soñar o a pensar o a ilusionarnos de que va a haber un fruto. A partir del momento que sembramos. Podemos decir, de todo esto que se siembra, tengo la fe, la confianza de que de esto que se siembra va a haber un fruto. Porque si no se siembra, no podemos ni siquiera pensar. Antes de empezar la reunión ha entrado un hombre aquí y ha hecho unas preguntas. Abrimos la puerta y a veces entran personas, se interesan o hacen preguntas, las que sean, ¿no? Pero ese no es sembrar. Abrir la puerta no es sembrar. Es una manera de que también se acerquen al Señor. Pero dice que este hombre, además de sembrar, dice, y duerme, descansa. Es tiempo de descanso. Una vez que siembras, es tiempo de descanso, de renovación natural de nuestro cuerpo, de la mente, del espíritu. Es un tiempo de esperar. Descansa, duerme. Es un tiempo de esperar esa siembra que va a traer un fruto. En tercer lugar, dice que siembra y se levanta. Se levanta y es una acción de actividad de nuevo. Hay que ser constante. Ahora, hay que agregar constancia a nuestro trabajo. No basta decir, bueno, es que el verano pasado estuvimos sembrando y repartimos tantos folletos y tantos evangelios. Y hasta el año que viene que no volveremos. No, la idea es uno se levanta y de nuevo continúa con el trabajo. Sembrar significa también supervisar el campo, regarlo, mirar que no hayan malas hierbas, cuidado con cómo se fumiga, qué productos echamos, de qué manera sabia hacemos crecer lo que sembramos. Ahora, si en lugar de sembrar, pues cada 2 por 3 estamos cambiando nuestro campo de siembra, o estamos cambiando nuestra visión, estamos cambiando nuestras metas, pues fácilmente no veremos resultados. Y solamente demostraremos falta de constancia. Pero finalmente llega
dice, mete la hoz, cosecha, la siega, mete la hoz y siega. La cosecha marca el tiempo adecuado donde son necesarias maneras de ver, de recoger el resultado. Una de las cosas que estamos haciendo o hemos empezado a hacer, ¿no?, con el programa de Enfurtits, que mañana se emite otro nuevo programa, una de las cosas que estamos pensando es saber cómo, además de que las personas puedan escucharlo a través de la radio o de internet, de qué manera podemos conectar para que haya para conocer el fruto o el resultado de ese trabajo, ¿no? Hemos de pensar en la siega, hemos de trabajar en los posibles frutos a corto y largo plazo. Bien, hay algo que acaba muy interesante, el versículo 29, ¿verdad?, que dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, ¿no? Pero es que en el versículo 28 dice, de suyo lleva fruto la tierra. Es decir, la tierra ya está preparada en sí misma para dar fruto. Está preparada. Y volviendo otra vez a 1 Corintios, puedes leer, Joan, ya que lo tenías antes, 1 Corintios capítulo 3, el versículo anterior del que hemos leído antes. El propio Pablo vuelve, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ves? Por esto dice que yo planté, Apolos regó, y vuelve a recordar que el crecimiento lo da Dios. Por eso es tan importante no solo sembrar, sino también, y aquí tiene que ver con lo que hacemos o que queremos hacer y lo debemos hacer más intensamente, qué importante es la intercesión. Porque uno siembra, el otro riega y el otro puede regar con oraciones para que eso que se ha sembrado traiga su fruto. Ahora, para que todas estas cosas ocurran, este es el texto que acabamos de leer, hay unos procesos. Estamos hablando de conexión, conectados para el crecimiento, conectados para crecer. Hay unos procesos para vivir conectado y conectar. Decimos que Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Pero también observamos que se producen procesos diarios o se deben de producir procesos diarios y no eventuales, y eso nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros. Si nosotros deseamos ver, y yo estoy seguro que los miembros de la Iglesia así, o espero, o lo deseo, pero yo me imagino que por lo menos los que estén aquí seguro, si deseamos ver un crecimiento en la Iglesia, debemos empezar o revisar de enfocarnos en procesos basados en los mandatos de Jesús que he mencionado antes. Es imposible que las cosas ocurran si estos procesos no se están dando en las vidas de cada uno de nosotros. Algunos de estos procesos son visibles, es decir, digo procesos o cosas que suceden, eventos, programas, son visibles a nivel de la congregación. Esto se ve, ¿no? Aquellas cosas que hacemos como iglesia, como comunidad. Incluso se pueden ver aquellas cosas que hacemos con los no cristianos, que si tenemos una obra social, si hacemos un concierto en la plaza, una actividad con los niños, etcétera, etcétera. Eso es lo visible. Pero hay otros procesos que son invisibles, es decir, no los podemos ver. Yo no puedo ver qué pasa en tu casa y en tu caso y en tu casa. Y eso es invisible para mí. Cada uno de nosotros experimenta una cosa u otra, y yo no lo puedo ver, ni tengo por qué verlo.
Pero es importante ver que esos procesos son que, siendo invisibles a los ojos de los demás, no a los ojos de Dios, y por supuesto invisibles a nivel de la congregación, esos procesos suceden, actúan desde abajo, desde lo que no se ve. El crecimiento comienza desde abajo, desde abajo. A lo largo de la historia de la Iglesia hemos visto que a Dios le agradan los procesos lentos. Los grandes cambios de la Reforma, como por ejemplo hemos recordado estos días pasados, hubo un día que un hombre, un monje, Agustino, ahí colocó dice la tradición, en unas puertas su queja sobre cómo la Iglesia Católica estaba haciendo y lo hacía fatal, mal, lejos de la palabra de Dios. Eso ocurrió un día, pero toda la historia de la Reforma ya venía desde antes, desde siglos atrás, con diferentes movimientos, y así ha seguido después de la Reforma protestante de hace 508 años. Así que los procesos son lentos y sobre todo cuando tiene que ver con la vida de cada uno. Pero tienen que ser firmes y realidades, y eso implica trabajar. Así que, por supuesto que Dios quiere manifestarse de muchas formas. Nosotros lo único que hacemos es intentar llevar adelante el Evangelio, pero su palabra, como hemos leído en esta parábola, su palabra nos indica que la forma de trabajar en su reino comienza desde abajo. Cuando se siembra en tierra. Y lo primero que ocurre en la tierra. Y eso no es visible. No es visible. Desde abajo, desde los pequeños aportes, de las pequeñas y sencillas acciones. No depende de los otros, no depende del líder, del pastor, no depende de los grupos, sino depende del anonimato de vidas de fe de cada uno de nosotros. Y eso está abajo, eso no se ve, eso solamente Dios lo ve y uno lo sabe. Decía, en primer lugar, esas acciones concretas. Dice Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Nos está hablando de acciones concretas, de obras. ¿Y qué dice? Sí, Santiago, Jaume 2. Diu, així també és la fe. Si no té obres, és morta per si sola. Ya está. Así es. La fe sin obras está muerta. Muerta por sí sola. Acciones concretas hacia Dios y hacia el prójimo. Desde abajo. Desde abajo también incluye empezar a reconocer que el reino solo se extiende a través de la voluntad de cada cristiano, de cada uno de nosotros. Esa es voluntad rendida que tantas veces decimos. No a través de las reuniones, no a través de los eventos, sino a través de una voluntad rendida delante de Dios, queriéndole servir. Desde abajo. El medio elegido por Dios para extender el reino es el cristiano. Son sus seguidores, somos nosotros. Es la única vía. Podemos decir que el firmamento habla de la obra de Dios magnífica, podemos decir, oh, qué bonita es la naturaleza, podemos decir que el planeta es un punto insignificante en el universo infinito, podemos decir todas esas cosas, pero aquí los importantes somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, que somos a los que el Señor nos ha encomendado extender el reino.
aquí en este planeta. Además nos ha escogido para anunciar el reino. Porque cuando uno se entrega al Señor, leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando nos convertimos, decimos que bien, el Señor me ha salvado, he reconocido que yo soy pecador, que ahora tengo vida eterna porque Él me lo ha prometido y lo creo y así es. Pero hay algo, en esa salvación hay un propósito que va más allá de ti y de mí. Nosotros nos quedamos con aquello de, ya soy salvo. Pero es que el propósito de Dios que nos ha salvado es para que anunciemos el reino, para que llamemos a los hombres y a las mujeres como alguien nos llamó a nosotros, para que nos ayudemos a sacar a hombres y mujeres de las tinieblas a la luz admirable. Dice 1 de Pedro. ¿Qué dice? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, hay un propósito. Somos todo eso que nos gusta mucho, reconocer que somos nación santa, real sacerdocio, todo eso que nos suena muy grande, pero es que detrás de todo eso hay el propósito de que nos ha salvado para anunciar las virtudes de aquel, anunciar a Jesucristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde abajo significa empezar a confiar también, a confiar en cada hermano, hermana, en cada miembro de la Iglesia, como el medio que ha elegido Dios también para cumplir ese propósito. Eso nos sorprende. Y el que tengo a mi lado, el que tienes a tu lado, el Señor lo ha elegido a ella, a él, para anunciar el reino. Y eso, si eso es real, si es verdad, y no dudo que sea verdad, entonces eso nos invita a que el trabajo de aceptación y de confiar en el hermano, aunque sea, o hermana, aunque diga barbaridades o haga cosas o no lo comprendamos o no simpaticemos, pues todos juntos somos llamados precisamente a anunciar el reino. Desde abajo también, pero sin olvidar que esa semilla sembrada en la tierra, quien da la vida es Dios. Si Dios no interviniera, no habría fruto. Dios interviene y no es que se excusa, como ha pasado este año con este presidente de una cierta comunidad, ¿no?, que ha buscado muchas excusas en su comportamiento. No, Dios se compromete, Dios está comprometido y es el que realmente, por su intervención divina, es posible el crecimiento. ¿Verdad que a todos nos gusta ver un edificio acabado, que luzca con su fachada, sus luces, todo eso? Nos gusta ver todo en qué ha acabado todo un trabajo de un edificio, pero no nos acordamos del trabajo que ha representado construir ese edificio. Sí, ha pasado mucha gente por allá y tal y cual, pero no somos conscientes de lo que ha implicado todo ese trabajo. Podemos trabajar desde abajo si estamos conectados con el Señor y si estamos conectados los unos con los otros. Voy acabando. El resultado de esos procesos tan sencillos que estoy comentando, que los conocemos tan bien, ¿verdad que sí? Los conocemos. El resultado de esos procesos es fruto. Todo lo que hay en la naturaleza creada por el Señor
se caracteriza por llevar siempre fruto de una manera u otra, ¿no? Tanto en los vegetales como en la vida animal, como en la vida microscópica. Este fruto, el fruto espiritual, contribuye a la reproducción de hombres y mujeres que llegan a descubrir que sin Dios es imposible vivir. Y donde no hay fruto, ¿verdad? A veces vemos campos que no están dando fruto, al final acaba en la extinción. O sea, desaparece lo que hay en el campo, muere, y por falta de agua, por lo que sea, pero cuando vemos que no hay fruto, al final eso queda desierto. Jesús enseña que todo lo creado por Dios tiene vida y está orientado a llevar fruto. El Señor Jesús lo dijo bien claro en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y yo me gustaría que para acabar este versículo, yo no digo que te hagas un tatuaje, pero ni que te hagas te lo pintes en el cuerpo, pero en la mente, en el corazón. Fijaos, dice, ¿lo lees tú, Luda? Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. Fijaos, el Señor Jesús, cuando estaba llamando a sus discípulos, no hay más. Cuando dio a sus discípulos, cuando el Señor Jesús dio a sus discípulos esta enseñanza, es algo que a nosotros nos debe de llamar a la reflexión más profunda y más seria. Porque el Señor no escogió a aquellos, ni ha escogido a todos nosotros, aquellos que a lo largo de los años nos ha escogido para que no llevemos fruto. Yo os elegí a vosotros, os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero para que vayáis y llevéis fruto. No para que te quedes quieto, quieta, sino para que vayas, para que pases a la acción, para que tomes en cuenta cada uno de mis mandatos. Para que vayáis y llevéis fruto, y además un fruto que permanezca. Y gracias a eso estamos aquí, porque no dejamos de ser resultado del fruto de otros a lo largo de la historia. ¿Qué hubiera pasado, no, en cada una de nuestras vidas si no hubieran habido generaciones anteriores que se hubieran dedicado a compartir, a preservar, a cuidar, a extender, a sembrar la semilla? ¿Verdad? Somos parte del fruto de otros, del trabajo de otros, de vidas de otros. Así que Dios sigue buscando personas dispuestas a entregarse a sus procesos a fin de que la Iglesia crezca y cumpla con lo que el Señor desea. Por eso, esto es algo que no solamente nosotros los que estamos aquí, sino aquellos otros hermanos que hoy no pueden acompañarnos, nosotros hemos de pensar en cómo trabajar estos procesos, cómo desafiarnos a atender cada uno de los mandatos del Señor, desafiarnos personalmente, cómo hacerlo también de manera ordenada, que pueda servir de ayuda a otros,
cómo podemos ir asumiendo responsabilidades, cómo podemos practicar la constancia, la perseverancia y también la dependencia de Dios. ¿Podrá nuestra Iglesia trabajar en estos procesos?